Hola a todos, mi nombre es Dr. David. Bienvenidos a esta sesión integral sobre la inserción de vía intravenosa y acceso vascular. Hoy vamos a desglosar todo, desde el propósito básico de la terapia intravenosa hasta las complejidades de las vías centrales, líneas PIC, líneas arteriales y procedimientos de obtención de sangre. Al final de esta presentación se sentirán más confiados al elegir el dispositivo correcto, insertarlo correctamente y mantener la seguridad del paciente en cada paso. Antes de comenzar, aquí están los objetivos clave de esta sesión. Primero, comprenderá el propósito de la terapia intravenosa IV y por qué es esencial en la atención clínica. Segundo, identificaremos los diferentes dispositivos de acceso vascular, desde EVAF periféricos simples hasta líneas centrales avanzadas. Tercero, aprenderá los procedimientos de inserción de EVAF paso a paso. Cuarto, revisaremos las técnicas de recolección de sangre, incluyendo la toma de gases arteriales, ABG y la venopunción. Finalmente, compararemos los sistemas periféricos, centrales, PICC, arteriales y de porta para que pueda seleccionar el dispositivo adecuado para su paciente. Una vía intravenosa IV cumple muchos propósitos esenciales en el cuidado del paciente. Utilizamos las IV para suministrar líquidos, administrar medicamentos, entregar productos sanguíneos y mantener el equilibrio de electrolitos. También proporcionan acceso de emergencia cuando el tiempo es crítico y se pueden usar para extraer sangre, especialmente de ciertas IV y catéteres venosos centrales. Comprender estos propósitos ayuda a los clínicos a elegir la vía adecuada para cada situación. Ahora vamos a explorar los diferentes sitios anatómicos utilizados para el acceso vascular. Las venas periféricas en las manos, los antebrazos y la zona antecubital son las más comúnmente accedidas. Las venas centrales, como la yugular interna, la subclavia y la femoral, se utilizan cuando se requieren medicamentos de alto riesgo o a largo plazo. Las líneas PCC se originan en venas periféricas como la basílica o la cefálica y terminan en la vena cava superior. Y finalmente los sitios arteriales, radial, braquial y femoral se acceden para monitorización arterial y análisis de gases sanguíneos. Cada sitio tiene sus propias indicaciones, beneficios y nivel de complejidad. Una vía intravenosa periférica es el dispositivo de acceso más común que usamos. Los sitios típicos incluyen las venas de la mano, la muñeca, el antebrazo y, a veces, el área antecubital, aunque tratamos de evitar el área antecubital a menos que sea absolutamente necesario. Hay algunos riesgos a considerar como la infiltración, la flebitis y la oclusión. Las vías intravenosas periféricas se usan generalmente para líquidos, medicamentos y terapia a corto plazo, que normalmente dura de 72 a 96 horas. Vamos a repasar la inserción de un catéter cuarto periférico paso a paso. 1. Comience con una higiene de manos adecuada. 2. Reúna todos sus suministros, torniquete, catéter, alcohol o clorexidina y solución salina para el lavado. 3. Identifique una vena adecuada y aplique el torniquete. 4. Limpie el sitio a fondo usando una solución antiséptica. 5. Inserte el catéter con la bisela hacia arriba en un ángulo de 10 a 30 grados. 6. Observe el retroceso de sangre que confirma la entrada en la vena. 7. Luego, avance lentamente el catéter mientras retira la aguja. 8.
Conecte el conjunto de extensión. Noveno, lave con solución salina para confirmar la permeabilidad. Décimo, asegure el sitio con un vendaje y etiquételo con la hora y la fecha. La técnica adecuada asegura la comodidad del paciente y previene complicaciones. Los catéteres venosos centrales vienen en diseños de lumen único, doble y triple. Sirven para muchos propósitos como la terapia a largo plazo, la administración segura de medicamentos vesicantes, la entrega de nutrición parenteral total, NPT, el monitoreo hemodinámico y la extracción frecuente de sangre. Estas líneas se colocan en venas principales como la yugular interna, subclavia o femoral y requieren una técnica aséptica estricta para reducir el riesgo de infección. La inserción de CVC implica 4 fases principales. 1. Preparación y acceso. Use un campo estéril y precauciones de barrera máxima. Coloque al paciente a menudo en posición de Trendelenburg para reducir el riesgo de embolia aérea. Use guía por ultrasonido para identificar la vena deseada. Inserte la aguja y confirme la entrada venosa aspirando sangre. Segundo, colocación del catéter guía, la técnica de Seldinger. Pase un catéter guía con punta en J a través de la aguja. Retire la aguja dejando el alambre en su lugar. Haga una pequeña incisión en la piel y use un dilatador sobre el alambre. Tercera inserción y fijación del catéter. Avance el catéter sobre el alambre hasta la profundidad correcta. Retire el alambre, enjuague todos los lúmenes y suture el catéter. Cuarta verificación post procedimiento. Obtenga una radiografía de tórax para confirmar la colocación del catéter y descartar neumotórax. Un CVC de lumen único se utiliza a menudo para líneas de medicación individuales, nutrición parenteral total, TPN, o terapias específicas que requieren acceso a largo plazo. Las ventajas incluyen un menor riesgo de infección y facilidad de manejo. Generalmente se insertan en las venas subclavia, yugular o femoral. Un CVC de doble lumen permite a los clínicos administrar 2 medicamentos incompatibles al mismo tiempo. Es ideal para situaciones en las que un paciente pueda necesitar nutrición parenteral total en PTA más medicamentos o extracciones de sangre y infusiones de líquidos simultáneas. Esta vía mejora la comodidad del paciente y es adecuada para terapias prolongadas. Un CVC de triple lumen se utiliza más comúnmente en entornos de UCI. Soporta múltiples infusiones como vasopresores, antibióticos y nutrición parenteral total, NPT, al mismo tiempo que proporciona acceso para extracciones de sangre y monitoreo de la presión venosa central. Debido al mayor número de puertos, conlleva un mayor riesgo de infección, lo que refuerza la necesidad de un cuidado estéril estricto. Se inserta una línea PIC en las venas periféricas, generalmente la basílica, cefálica o braquial, y la punta termina en la vena cava superior. Estas son ideales para antibióticos a largo plazo, quimioterapia, nutrición parenteral total, NPT, terapia intravenosa en el hogar o pacientes con difícil acceso venoso. Las líneas PICSI vienen en variedades de lumen simple y doble. Los lumen simples se usan a menudo para antibióticos a largo plazo o infusiones de terapia única. Los lumen dobles son ideales para situaciones donde se necesitan extracciones de sangre frecuentes o múltiples medicamentos. En general, los PIC tienen menor riesgo de infección en comparación con las líneas centrales y se usan ampliamente en oncología
y en la terapia TPN. Un PortaCat es un dispositivo totalmente implantado que se utiliza para el acceso a largo plazo, como la quimioterapia y las infusiones frecuentes. Se inserta en la vena yugular interna o subclavia y se accede mediante una aguja Hoover sin corte, siguiendo una técnica estéril estricta. Estos dispositivos pueden permanecer en su lugar desde meses hasta años. El proceso de inserción incluye 1. Preparar y posicionar al paciente con técnica estéril. 2. Acceder a la vena utilizando guía por ultrasonido. 3. Avanzar el catéter hacia la OBCS. 4. Crear un bolsillo en el pecho y tunelizar el catéter. 5. Conectar y asegurar el puerto. 6. Realizar lavado para asegurar la permeabilidad. 7. Cerrar y cubrir la incisión. Este procedimiento proporciona un acceso venoso estable a largo plazo con menor riesgo de infección que los catéteres externos. Una línea arterial o línea A se utiliza para monitoreo continuo de la presión arterial, toma frecuente de gases arteriales, ABG, evaluación hemodinámica. Este dispositivo proporciona precisión latido a latido y es esencial para pacientes críticamente enfermos. Los sitios comunes de inserción incluyen las arterias radial, braquial y femoral. Se realizan los gases arteriales ABG para evaluar la oxigenación, la ventilación y el equilibrio ácido-base. Antes de puncionar la arteria radial, realizamos la prueba de Allen modificada para asegurar una circulación colateral adecuada. Los sitios incluyen las arterias radial, braquial y femoral. Pasos para obtener una muestra de GSA. 1. Realizar la prueba de Allen. 2. Limpiar el sitio con clorhexidina. 3. Usar una jeringa de GSA heparinizada. 4. Insertar la aguja en un ángulo de 45 grados. 5. Permitir que la jeringa se llene por sí sola. 6. Aplicar presión firme durante 5-10 minutos después de retirar la aguja. 7. Colocar la muestra en hielo. 8. Enviar al laboratorio inmediatamente. La flebotomía se realiza para pruebas sanguíneas diagnósticas utilizando un Vacutainer o una jeringa. Los pasos incluyen: 1. Verificar la identidad del paciente. 2. Colocar el torniquete. 3. Seleccionar la vena adecuada. Cuarto, limpiar el sitio. Quinto, insertar la aguja y recolectar la sangre en el orden correcto de extracción. Sexto, soltar el torniquete. Séptimo, retirar la aguja y aplicar presión. Octavo, etiquetar las muestras junto a la cama. Al extraer sangre de CBCs o PICCs, detenga las infusiones, enjuague con 10 mililitros, deseche 5 mililitros de sangre, recoja su muestra, enjuague nuevamente después. Evite extraer sangre de venas periféricas con IUE en funcionamiento que estén recibiendo medicamentos o de líneas arteriales, a menos que esté debidamente capacitado. Aquí hay una comparación rápida. Venas periféricas. 4. A corto plazo, bajo riesgo, fáciles de insertar. Catéteres venosos centrales, CVC. A medio o largo plazo, usados para TPN y medicamentos críticos, pero con mayor riesgo de infección. Catéteres centrales insertados periféricamente, PICC. Terapia a largo plazo, aptos para cuidados en casa. Puertos, muy a largo plazo, ideales para quimioterapia, implantados quirúrgicamente. Líneas arteriales, para monitoreo de presión arterial en hospital y gases arteriales ABG, nunca se usan para administrar medicamentos. Gracias por unirse a esta sesión sobre la inserción de IUV y el acceso vascular.
Espero que esta presentación mejore su conocimiento y su práctica clínica. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta y continúe desarrollando habilidades que promuevan una atención al paciente segura y efectiva